Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Estamos felices y contentos. Felices, contentos y temblorosos de estar nuevamente aquí predicando la bendita palabra de Dios y culminando con esta serie de predicaciones relacionadas a la muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a terminar con lo que conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión que nos ha dado a todos los creyentes. Y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 53. Lucas 24, 44 al 53. Y leemos la palabra de Dios, el que pueda estar de pie, en reverencia a su palabra. Versículo 44. Y les dijo el Señor: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, por hacernos testigos. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aquí hay un tema bien importante, por eso hemos titulado el mensaje desde nuestra Jerusalén hasta las naciones, ¿verdad? Y prediquemos el evangelio hasta que Él vuelva. No le voy a dar una clase de eso, pero tengo que decirle algo. La regla 801 de evidencia dice, es importante, sí, ¿quiénes son los testigos? Los testigos que son útiles, que son creíbles, que son admisibles en el tribunal, ¿verdad? Y se le define testigo como alguien que tiene propio y personal conocimiento de un hecho. Propio y personal conocimiento. ¿Por qué hay que definir eso así? Porque la misma regla más adelante habla de lo que se conoce como la prueba de referencia. Y la prueba de referencia es aquella que alguien dice que otro dijo para corroborar un hecho. Alguien me dijo tal cosa. Salvo raras excepciones, esa prueba no es admisible en el tribunal. ¿Por qué? Pues si alguien te dijo, que venga el que te lo dijo y no vengas tú. ¿Por qué yo estoy diciéndole esto en la definición de testigo? Porque es importante, porque el Señor, como leímos allí en su palabra, Él dice, ustedes son ¿qué? Mis testigos. Un testigo es alguien que dice algo, que manifiesta algo de lo cual él está seguro porque tiene personal conocimiento. Yo lo sé, es lo que significa un testigo, ¿verdad? Y por eso yo lo puedo decir, porque yo lo sé. Si yo lo vi, si yo estuve, yo, siempre en primera persona, ¿verdad? Y entonces, vemos como parte de eso, de ser testigo, un patrón en la propia Biblia, en el mismo capítulo 24.
Por ejemplo, vamos a hablar de varias instancias. Las mujeres, los hermanos en el camino de Maús, los apóstoles, y después vamos a llegar a nosotros. Las mujeres en Lucas 24, 1 al 12, dice en el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas, estaban confundidas, porque vieron la tumba. ¿Qué? ¿Cómo estaba la tumba donde llegaron las mujeres? Estaba vacía. Estaba vacía la tumba. Entonces ellas estaban ¿qué? Confundidas, aterrorizadas. Y vienen esos dos ángeles con vestiduras blancas y le dice: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? Entonces, el cumplimiento de la palabra lo vemos ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Si el que murió tenía que morir y ¿qué? Resucitar. Entonces ellos le hacen esa pregunta y le dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Testigos, acuérdense lo que le dijo. Ustedes recibieron esa información, recibieron esa promesa. Y el versículo 7 dice: ¿qué fue lo que le dijeron? Que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Sin embargo, primero se aterrorizaron. Después, ¿qué pasó? Se acordaron. Y entonces, al acordarse, ¿qué pasó? Hay un efecto en el corazón. Me acuerdo, estoy corroborando, soy testigo. Es verdad que él lo dijo. ¿Y cuál es el efecto de cuando luego de yo estar perplejo, ser acordado de la palabra y entonces yo saber que soy un testigo? ¿Qué es lo que hacen los testigos? Van y anuncian y dicen, testifican. Ay, Pastor Jafo, no había puesto el reloj, discúlpeme. Ahora empieza a contar. Vamos a ver, estamos en vivo. ¿Y qué pasó? Miren esto, regresando del sepulcro, anunciaron todas las cosas. ¿Pero cómo las anunciaron? Como testigos presenciales. Ellos sabían que eso iba a ser así porque se acordaron, él lo dijo. Y si él lo dijo, es verdad. ¿Y a quién se lo dijo? Me lo dijo a mí. No es prueba de referencia, me lo dijo a mí. ¿Y quiénes eran esas mujeres? María Magdalena, Juana, María de Jacobo. Estaban maravillados con la resurrección. Después vemos el ejemplo del camino de Maús, que está en el Evangelio de Lucas. Y entonces ellos iban caminando por allí, tristes. Oigan esto, estaban tristes. ¿Por qué? Porque tenían dudas. Mira, es que nosotros habíamos recibido una promesa de él. Habíamos recibido esta información. Pero mira, lo mataron y está allí. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Va a haber una duda. Y cuando el Señor se le acerca, le dice: ¿qué discusiones tienen ustedes entre ustedes con semblante triste? El versículo 17. Y entonces ahí volvemos de nuevo al patrón. La importancia del cumplimiento de la Escritura. ¿Se acuerdan? La importancia del cumplimiento de la Escritura con las mujeres. Duda, terror. Importancia del cumplimiento de la Escritura. Se acordaron y anunciaron. Aquí también el mismo Señor Jesucristo, por eso es que este pasaje de la Gran Comisión es hermoso, porque el Señor Jesucristo mismo les dice a ellos: ustedes saben que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas. Y entonces ahí vemos cómo ese hilo conductor del que siempre hablamos en la palabra de Dios, el Señor mismo empieza a hablar del cumplimiento de la Escritura en él. ¿Desde dónde? Desde Moisés, continuando con los profetas y por toda la Escritura, ¿verdad? Cuando se llama los salmos, no solamente son los salmos per se, sino toda la Escritura del Antiguo Testamento que el pueblo judío leía y tenía escrita. Entonces, ¿qué le hace el Señor? Porque ustedes dudan si es que esto se tenía que cumplir de esta forma. Entonces ahí viene ¿qué? Ahí el efecto en el corazón. ¿Se acuerdan cuando ellos expresaron en el versículo 32? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. ¿Y qué pasó? Duda, recordatorio
efecto en el corazón al recordarlo. ¿Y qué hicieron? Anunciaron a los demás. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y los que estaban con ellos. Y decían, en verdad que el Señor ha resucitado. Ellos contaban su experiencia en el camino y cómo lo habían reconocido, inclusive al partir el pan, ¿verdad? Ya van dos experiencias. Es un patrón. Los discípulos primero tuvieron dudas, todos salieron corriendo. Cuando las mujeres fueron allá, dijeron, mira, la tumba está vacía. Y Pedro salió corriendo a corroborar si la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y mientras ellos estaban en ese debate, llegó Jesús y se les colocó en medio de ellos. Ellos aterrorizados, ¿por qué? Porque como todavía tenían dudas, ellos pensaban que era ¿qué? Se apareció un espíritu aquí, no estamos viendo cosas ya, ¿verdad? Y le dijo, versículo 38, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas? Mire de nuevo, ¿por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y le mostró las manos y los pies y todavía estaban ¿qué? Estaban azorados, asustados. Usted y yo estaríamos igual. De hecho, algunos de nosotros inclusive colapsados en el piso, inconscientes. Porque eso es grande, la resurrección. O sea, no es que solamente sea grande, es que es sobrenatural. No le creían a causa, estaban tan alegres que, ajá, será verdad. O sea, tienen unos sentimientos encontrados. Estaban asombrados y él le dice, mire, denme algo de comer, por favor. Y le dieron parte de un pescado asado y lo comió. Y cuando le muestra las manos y los pies, es el cumplimiento de la escritura, de nuevo. Versículo 44, esto yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que repetir eso ya? Esta es la tercera vez. Pero eso es normal. Entonces allí hay un cambio de corazón. Y su mente fue abierta para que entonces comprendieran la escritura. Y esto es importante, esto de comprender. Nosotros todos, como las mujeres, los del camino de Maús, los discípulos, somos seres humanos, somos personas dudosas. Dudamos de todas las cosas, ¿verdad? Y aunque muchas de estas personas, sobre todo los discípulos, los apóstoles, pasaron mucho tiempo con él y vieron los milagros del Señor y vieron todas las cosas que ocurrieron, fíjense la naturaleza dudosa. ¿Y por qué dudaban? Bueno, porque aunque ellos no estuvieron la mayoría allí, solamente el apóstol Juan, mira, está corroborado de que él lo llevaron a un madero, lo crucificaron y murió allí porque lo bajaron muerto de la cruz. Y sabemos dónde lo pusieron, dónde lo colocaron. O sea, nosotros somos testigos de todas esas cosas que él hizo, pero también somos testigos de que murió. Pero le faltó el detalle. ¿Cuál era la promesa? Que todo eso era lo que tenía que ocurrir para que entonces el Señor resucitara y entrara en su gloria. Esa parte no se había entendido. Y por eso el Señor dice aquí, les abrió la mente. Ahora, todo esto tiene un propósito. Eso no está allí para decir que aquellos dudan y estos no, y por qué dudaban, y mira para allá aquellos viéndolo y nosotros. No, ese no es el propósito. El propósito es que hubiese evidencia contundente. Seguimos en la clase de evidencia. Evidencia contundente de la resurrección de Cristo y el cumplimiento cabal de la Escritura. Y cuando hablo de cumplimiento cabal, solamente para citar un texto, Isaías 53, que todos lo conocemos, y describe cuál va a ser el proceso del siervo sufriente, ¿verdad? Era necesario que ellos corroboraran la resurrección, ya que ellos serían que los testigos de Cristo para el plan de redentor eventualmente.
En ese momento, ese testimonio personal de los apóstoles inició la iglesia primitiva. Y les dijo entonces, y esta es la parte en la cual vamos a empezar a desmenuzar el pasaje, está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Empezó. Pero ¿cuál era el patrón? Asombro, duda, cambio, anuncio. Asombro, duda, cambio, anuncio. Si ellos anunciaron, es porque obviamente corroboraron, vieron, son testigos y pueden hablar, ¿verdad que sí? Porque si no, no hubiese ocurrido eso. Pero ¿para qué todo eso está escrito allí? Para corroborar y para manifestar bajo diferentes circunstancias e instancias de que Jesucristo nuestro Señor resucitó de los muertos. Amén. Ahora, hasta allí nosotros vemos que hubo una conducta reactiva, ¿verdad que sí? Reaccionamos con duda, vemos la promesa y entonces el corazón corrobora y anuncian. Las mujeres reaccionaron, los del camino de Emaús reaccionaron, los discípulos reaccionaron. Pero a partir del versículo 47, el Señor lo que dice es, vayan y prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Por lo tanto, el predicar el evangelio pasó de ser una reacción a un mandato para todo creyente. No es solamente para los pastores, para los diáconos, para los líderes. No. ¿Es a quiénes? A todo creyente. Entonces, número uno, ¿qué predicar? ¿Qué vamos a predicar? Vean el versículo 46. Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Por lo tanto, ¿qué vamos a predicar? Empezamos predicando los padecimientos de Cristo, el dolor físico y emocional de Él. Y que en su nombre, versículo 47, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Por lo tanto, hay que predicar los padecimientos de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Por eso es que dice en su nombre. Tenemos que predicar de qué? Del poder de Él, de la persona de Cristo, de su autoridad, de su carácter. La autoridad, cuando en Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan. Ahora ya no es una reacción, ahora es un mandato. Hay que ir. No es una sugerencia, es un mandato. Y tenemos que predicar los padecimientos de Cristo, pero tenemos que predicar su poder. ¿Su poder es cuál? Que Él dio su vida y la volvió a tomar. Nadie la tomó, Él la entregó Él mismo, porque nadie tiene poder sobre Él. Su persona, para lo que vino, lo que hizo, sus enseñanzas, las promesas, su autoridad. Lázaro, sal, autoridad. A Pilato, ¿qué le dijo? Tú no estarías allí si no hubieras sido permitido por nosotros. El carácter de Cristo, su mansedumbre, su valentía, su amor, su misericordia, su poder, todo eso tenemos que predicarlo. El arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento no es, lo hice mal, no lo voy a hacer más. Casi siempre cuando uno dice que no va a hacer algo mal, lo vuelve a hacer. ¿Por qué será?
El arrepentimiento no es un simple cargo de conciencia, como decimos, un simple remordimiento de que hice algo malo. No, el arrepentimiento implica un cambio de corazón y de mente. Oigan lo que es el arrepentimiento. Para que sea un cambio de corazón y de mente, tienen que abandonarse conductas anteriores. Y resulta en un nuevo ser, un nuevo comportamiento y sobre todo, lamenta el comportamiento anterior. Pero no estamos hablando de un simple cambio de conducta, por eso hablamos, tiene que haber un cambio de corazón y de ¿qué? Y de mente. Porque si no hay cambio de corazón y de mente, usted va a decir, lo hice mal, qué mal lo hice, a las 2 semanas lo vuelve a hacer. Y no quiere decir que uno a veces esté en situaciones de pecado repetitivo, pero sí va a haber que un lamento. El arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa a Dios. No solamente es una ofensa horizontal, es una ofensa vertical, es a Dios sobre todas las cosas. Entonces el arrepentimiento es que dejar eso atrás. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas son hechas. El arrepentimiento es tomar un camino el cual es hacia el frente y no hay marcha atrás. Ese es el arrepentimiento, escuchen. Es irreversible. Es como si usted quemara las naves. Bueno, llegó este barco, llegamos aquí a esta isla, quema las naves, aquí nos quedamos. Ya no puede virar. Ese es el arrepentimiento. ¿Y por qué hay que predicar sobre el arrepentimiento? Porque el Dios misericordioso y justo a la vez va a perdonar nuestros pecados si hay un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es el perdón de los pecados? La liberación de una obligación, la liberación de una deuda. El pecado es una deuda con Dios. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó esa deuda por nosotros. O sea que no solamente es que tenemos una deuda, que es que nuestro arrepentimiento entonces es provocado ¿para qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Él vicariamente nos sustituyó en nuestro lugar de condenación y pagó por nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es una deuda. El pecado implica ¿qué? Distancia de Dios. Estamos separados, hay un abismo ahí, no hay forma. Solamente a través de Cristo es que nosotros reanudamos nuestra relación con Dios a través del arrepentimiento y pedir perdón y unirnos nuevamente reconociendo a Cristo como el único camino al Padre, nuestro Señor y Salvador. Él saldó la deuda por nosotros. Mira lo que dice segunda de Corintios 7:10. A ver si ustedes se acuerdan de esto cuando empezaron el Evangelio y los que no son creyentes todavía. Escuchen esto. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Voy a repetir. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? A la salvación. Lo que conduce a la salvación es el arrepentimiento. El remordimiento no conduce a la salvación. El arrepentimiento es el que conduce a la salvación porque es que un cambio de corazón y de mente. Y no deja pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque es una tristeza egocéntrica. Yo lo hice mal, qué mal me porté. Yo hice esto, yo hice lo otro. Pero no hay un reconocimiento de que ofendí a Dios. De que esa ofensa tiene que ver con los mandatos y los estatutos de un Dios 3 veces santo. Ahí es que está el detalle. Tremendo detalle. La tristeza del mundo, que es el remordimiento, inquieta, tienes un pesar interno, pero se te olvida. Ahora miren algo, hermano. A ver si a usted le ha pasado esto. La tristeza de la que habla el apóstol Pablo, conforme a la voluntad de Dios,
Esto voy a explicarlo. Conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento. Entonces, eso va a dar un cambio permanente. ¿Vamos a dejar de pecar? No, pero vamos a ver el pecado como lo que es. Y nos va a redarguir y vamos a vivir vidas de fe y arrepentimiento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fe salvadora produce una tristeza gozosa. Estas dos palabras solamente pueden unirse aquí. Una tristeza gozosa. Si a usted el pecado le da tristeza, pero la tristeza correcta, que es que se arrepiente y pide perdón porque ofendió a Dios, porque está ofendiendo a Dios y su palabra, sus estatutos, siéntase triste porque su tristeza se va a convertir en gozo. Amén. Por lo tanto, los testimonios sin el sacrificio de Cristo, los testimonios, mira lo que yo era, lo que yo soy, no. Los cambios los puede hacer cualquiera, pero el cambio de corazón solamente lo hace Cristo, el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Ahí operan las tres, la Trinidad. Hermano que estás aquí, que no eres creyente. El remordimiento egocéntrico no salva. ¿Por qué? Porque sigue siendo egocéntrico. Tú te sientes mal contigo mismo, por lo tanto te sientes mal contigo que eres tu propio Dios. Solamente la convicción de haber pecado contra un Dios 3 veces santo produce el arrepentimiento que salva para vida eterna. Si no, simplemente es remordimiento egocéntrico. Te sientes mal, pero no te has arrepentido. Y miren, algo importante. Cuando en 2 de Corintios 7 dice, porque la tristeza que es conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Siempre hay que repetir este pasaje cuando estamos hablando de la palabra de Dios y el arrepentimiento. Romanos 3:23, no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ni uno de nosotros. Solamente hay uno. Jesucristo nuestro Señor, que nunca pecó. Por lo tanto, ese arrepentimiento es conforme a que... Muchas gracias, pastor. Un siervo. Amén. Hermano, el arrepentimiento es conforme a la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Si el Espíritu Santo no obra en esa mente y en ese corazón, podrán haber muchas cosas, pero no va a haber arrepentimiento. Ahorita estábamos hablando de la gracia de Dios con un hermano y decía, no es por obra, es por gracia. Yo no puedo hacer nada. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo. No puedo hacer nada yo. Yo no me puedo salvar. Por eso tenemos esta diferencia fundamental y bíblica. Porque si la salvación se perdiera, yo lo hubiese perdido hace rato. Todos los días la perdería. Pero como es don de Dios, como es por la voluntad de Dios el arrepentimiento, porque es a través de Él, yo no puedo perder nada que yo no he conseguido. Amén por eso. ¿Dónde predicar? Y que dice el versículo 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando ¿dónde? En Yauco, en Jerusalén. Todas implica ¿qué? Todas. ¿Y dónde empezamos? Mira lo que dice Hechos 1:8, que va a salir allí en la pantalla. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes saben que hay miles de millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Es que no han escuchado el nombre, tan siquiera. Ahí hay muchos millones de personas
3.000 y pico de millones de personas, casi el 40% de la población mundial, ¿verdad? Pero hay otros milloncitos que lo han escuchado y es como si no lo escucharan. ¿Qué quiere decir eso? No se tiene que ir allí a la frontera entre Pakistán y la India a predicar el evangelio. Aquí al frente, aunque sí, yo he escuchado de Jesús, sí, a la cruz, y los sacerdotes, ¿y qué más? No sé nada más. O sea, no importa. Por eso el Señor dice, desde Jerusalén, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Si no hubiese gente perdida en Jerusalén, pues no, váyanse directamente a Indonesia, porque ya aquí esto está resuelto. No, es así. De hecho, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ir, pero tenemos que empezar aquí. Yo no puedo estar más preocupado y más cargado por la salvación de los guatemaltecos que por la salvación de la gente de Yauco. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que tener esa diferencia? No, vamos allá, pero también estamos aquí. No debemos comenzar a hacer afuera lo que no hemos comenzado a hacer aquí. Tenemos que hacerlo aquí primero. Por eso el mandato del Señor es que vayamos, hagamos discípulos y que guardemos todas las cosas que nos ha mandado. Y hay algo tremendamente espectacular y glorioso, que lo dice Mateo 28, 19 en adelante, y ustedes conocen ese texto que dice, yo estoy con ustedes, no estuve ni estaré, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que estamos predicando el evangelio, cada vez que estamos yendo a los lugares, Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Número 3, ¿quién puede predicar? Los testigos pueden predicar. Ustedes son testigos de estas cosas. Y volvemos, testigo es aquel que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, acontecimiento, proeza o pacto. Los testigos, los discípulos fueron testigos oculares. ¿Verdad que sí? Nosotros somos testigos oculares. Nosotros somos testigos. Dígame usted a los creyentes, amados, ustedes son testigos de propio y personal conocimiento. Lo que ha hecho Cristo en su vida, ¿usted lo sabe? ¿O alguien se lo dijo? Lo que Cristo hizo en mi vida, que provocó que yo me arrepienta, pida perdón y reconozca a mi Señor como Salvador, ¿eso me hace testigo personal de la obra de Cristo? Sí. Esa prueba es admisible, fuera de toda duda razonable. Admisible, entra directo allí. El juez no puede oponerse a esa prueba. Porque vamos al apelativo entonces. Miren esto, porque acuérdense que yo quiero que esto esté claro. El testigo es el de propio y personal conocimiento, no el que le dieron. Pero espérate, sí que yo nací ahora en este siglo. ¿Sí? Y lo que hizo Cristo en tu vida, ¿alguien te lo contó? ¿O lo hizo en tu vida? Tú hubieses cambiado solito si Cristo no hubiese tenido un encuentro con Cristo a través de la convicción de pecado del Espíritu Santo. Si alguien levanta la mano aquí de eso, tenemos que orar por usted y predicarle el evangelio otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque somos testigos de propio y personal conocimiento. Nadie nos dijo nada. Que alguien nos predicó el evangelio. Claro, nos predicó que Cristo murió por los pecadores elegidos, porque no hay ninguno que haga lo bueno, porque todos somos pecadores, porque no podemos vivir la vida sin pecado, porque Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir y tuvo la muerte que nosotros merecemos. Todo eso es verdad. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Y cuando viene ese convencimiento y yo me arrepiento a través de la convicción que nos da el Espíritu Santo, me convierto en testigo. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo me convenció. Y yo, como dice la palabra ahí ahorita, ¿qué hizo el Señor? Le abrió la mente para que entendieran la Escritura. Nuestras mentes estaban cerradas y Cristo las abrió a través de la obra del Espíritu Santo, de convencernos de que somos pecadores, que lo que nos merecemos es el infierno, que somos malos, que pensamos mal, que cuando salgamos de esa puerta ya vamos a tener un mal pensamiento ahorita, si no ahora mismo también, espero que no. Claro. La Escritura es taxativa, no hay justo ni uno, no hay excepciones. Por lo tanto, si usted es creyente, usted es testigo personal porque el Espíritu Santo hizo una obra en usted para que usted se arrepintiera y reconociera que solamente a través del sacrificio de Cristo puedo tener comunión con el Padre. Yo no puedo llegar solo, no hay forma de que yo llegue solo, no hay manera. Y el que todavía no es creyente, tengo que decirle, amado o amada, que no hay otro camino para llegar, que el único camino es Cristo, que allá hay unos que tienen que darle vueltas a la Meca y tienen que estar haciendo obras, que hay otros que caminan con las rodillas por allí, que hay otros, ¿por qué? Porque ellos se creen que se pueden salvar. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, sabemos que nosotros no nos podemos salvar y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador vino. Y para que no hubiera duda, las mujeres testificaron, los del camino de Emaús testificaron, los apóstoles testificaron, los hombres de la iglesia y los hombres de fe a través de estos últimos 2000 años testificaron y nosotros testificamos también. ¿Sabe lo que testificamos? De que somos pecadores, de que el Espíritu Santo nos convence, de que Jesucristo es el único camino al Padre y de que Jesucristo es el Señor, que venció la muerte, que resucitó, que ahora, como dice el pastor Tony Mérida, en Jerusalén hay una tumba vacía, pero en el cielo hay un trono lleno. Gloria a Dios por eso, amén. Por lo tanto, usted puede predicar y hablarle a la gente porque yo soy testigo. En Hechos 4:20 hay un pasaje en el mismo lugar donde Pedro negó a Cristo. Allí después se atrevió a hablar y se atrevió a predicar. Y decía Pedro, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En su vida, hermanos creyentes, ustedes han visto y oído. Hermano no creyente, esto que estamos predicando le está dando convicción. Le está dando convicción. Hoy es el día. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía se puede. Esa vida de frutos de arrepentimiento, como la vida de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Predicaba el evangelio, no le dio miedo. Predicó y predicó y predicó hasta que fue apedreado, muerto, a pedrada limpia. ¿Y qué dice? Invocó al Señor y no le tomes en cuenta este pecado. Ahora, ¿cómo debemos predicar? Número 4, y ya estamos terminando. ¿Cómo debemos predicar? Hermanos, debemos predicar investidos con poder de lo alto. Nadie puede ir por ahí a hablar de los asuntos de él y no. De hecho, a los discípulos, ¿qué se le dijo? Manténganse allí. Cuando llegue el Espíritu Santo, entonces ustedes van a ser investidos con poder. Por eso es que Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces me serán testigos. La fe cristiana es una fe razonada. Yo no tengo duda de eso. O sea, aquí no hay fanatismo ni nada de eso, ni cosas raras. No. Yo creo porque el Espíritu Santo me convenció. Ahí está la convicción. El Espíritu Santo me convenció. Claro que hay una obra del Espíritu Santo en que en abrirte la mente para que entiendas y seas convencido. ¿Verdad que sí? Porque nosotros no lo podemos hacer.
Pero no hay duda de que hay un convencimiento que nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento y al reconocimiento de que sin Cristo no somos nada. No podemos ser salvos. Entonces, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Yo traje aquí un texto que es bien conocido por ustedes y bien conocido por algunos, que está en Primera de Corintios 2, 1 al 5. Yo se lo voy a leer, si quieren lo buscan allí. Lo que pasa es que en el bosquejo ya quise añadirlo anoche cuando estaba repasando el bosquejo por ver, no sé. Y vino este texto y es importante. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándole el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Lo importante, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Poderoso eso. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es un amén gigantesco. Yo tengo el conocimiento, pero sin el poder del Espíritu Santo, nada pasa. No pasa nada. Y se lo estaba diciendo a los corintios, que allí todo el mundo era, lo menos que había ahí era maestría. Eso eran todos doctores. Todos tenían doctorado. El conocimiento es bueno, pero sin el Espíritu Santo no sirve para nada. Eso es verdad. De hecho, cuando el Señor le dijo a los apóstoles allí, quédense allí, va a llegar el poder. Le dijo, no, yo le voy a dar un diploma al seminario. Y cuando usted tenga el diploma, ustedes van y no. ¿Qué le dijo? No es malo, yo estudié en el seminario. No quiere decir que no estudie, sí estudia. Pero el conocimiento solo no te va a hacer un testigo. ¿Es a través de qué? Del conocimiento, de lo que hizo Cristo en ti, pero sobre todo, ¿a través de qué? De la obra del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, predicar con conocimiento no es suficiente. Porque sin el poder del Espíritu Santo es en vano. La fe razonada está investida del poder del Espíritu Santo. La fe razonada está investida del Espíritu Santo. Por esto esta verdad no admite contradicción porque es una verdad absoluta. Usted puede tener un razonamiento lógico y otro también, y a lo mejor las dos cosas pueden ser. Yo razoné esto, yo pensé esto, yo creo que mi opinión es esa y lo otro. Yo creo que basado en esto, eso puede ser así. Como nuestra fe es razonada, es entendida, pero está investida del poder del Espíritu Santo, es una verdad absoluta. Es una verdad que no admite contradicción. Por lo tanto, saber algo no salva. Saberlo y vivirlo es lo que muestra frutos de salvación. Por lo tanto, en resumen, ¿qué predicamos? A Cristo, su muerte, su resurrección, su poder para salvar. ¿Dónde predicar? Desde aquí hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Quién debe predicar? Todos nosotros, todos somos testigos. Miren, su Jerusalén, su trabajo, su familia, los amigos que están por ahí todavía, porque muchos, los amigos nos han dejado, ¿verdad? Bueno, no nos han dejado, Dios los ha sacado, hay algunos que hay que sacarlos. Y si lo saca, Él nos va limpiando, este no, échalo para el lado. A lo mejor yo lo salvo, pero después, déjame bregar contigo adelante. Va limpiando, ¿verdad que sí? Allí tenemos ministerio. Si después podemos ir a Haití, vamos para allá. Podemos ir a Guatemala, vamos, a España, vamos, sí. Pero es que aquí. Ahora el Señor me ha dado el ministerio de los sobrinos. Digo, y de los sobrinos postizos también. Es que la misión está al frente tuyo. Miguel.
Allá arriba, donde se me taparon los oídos. Pues, ay madre. Yo creo que yo estaba del alto de 3 escalones y ya se me habían tapado los oídos allí. Hermano, por lo tanto, todos debemos predicar. ¿Y cómo debemos predicar? Eso sí, investidos del poder del Espíritu Santo. Miren esto, y aquí voy a hacer un llamado. En Hechos 1, 9 al 11, dice la palabra de Dios, Hechos 1, 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, el Señor fue elevado mientras ellos miraban. Eso es simultáneo, esa es una narración en Hechos que está en lo que leímos de Lucas. Es el mismo evento. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Yo quiero hablarle a los que todavía no conocen al Señor. Él va a regresar. Él va a regresar. Y como dice el apóstol Pablo, Él retarda su llegada por amor a los escogidos. Retarda su llegada. Para nosotros, retarda su llegada. Para Dios el sacrificio de Cristo fue ayer. O sea, no hay tiempo allí. Pero el apóstol Pablo lo dice ¿para qué? Todavía hay tiempo. Es el mensaje. Todavía hay tiempo. Porque ese mismo Jesús que vieron ascender al cielo, de la misma manera que va a ser, va a regresar. Hay una promesa de que va a regresar. Si Cristo no fuera a regresar, nosotros, los que hemos creído en Él, no estaríamos aquí. Ahora el que todavía no conoce al Señor, va a regresar. Va a regresar. ¿Te irás con Él? Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron, todo ojo, los creyentes y los no creyentes. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia, prediquemos en todo lugar, a tiempo, fuera de tiempo. No se avergüence. Acuérdense las palabras del apóstol Pablo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos las palabras de poder, la verdad eterna. No hay ningún argumento más importante en el cual usted vaya a dedicar su tiempo. No hable del cohete que fue allá arriba. No pierda su tiempo. Es tiempo de salvación. Todavía el Señor no ha regresado. Todavía hay tiempo de salvación. Todavía hay tiempo de arrepentimiento. Prediquemos a Cristo en todos los lugares. Y al que es no creyente y ha escuchado este mensaje, el Señor va a regresar. Él va a regresar. No tenga duda que va a regresar. Yo no tengo duda. Yo no tengo duda. Y yo sé que esa viejita va a estar nueva cuando Él regrese. Jafo, amén a lo que tú decías ahorita, amén. Eso es amén. Amén, amén. Por lo tanto, yo estoy agarrado a esa promesa. No solamente porque Él lo hizo en mi vida, sino porque Él es Dios, Él es Cristo, el Espíritu Santo, y Él no miente. Por lo tanto, si Él dijo que va a regresar, Él va a regresar. Porque fue prometido que viniera a morir por nosotros. Y ya cumplió esa parte de la promesa. Hay gente que necesita tantas señales. Los fariseos pedían señales y señales y señales. Y el Señor le decía: mira, si ustedes no quieren creer por lo que yo les digo, crean por lo que hago. No, tampoco.
que alguien que esté aquí no sea así. Oramos porque no sea así. Que no pida tantas señales. Porque lo que hace Cristo en la vida del creyente, por su gracia y por su amor, el modelaje que nosotros podemos dar dentro de nuestro pecado, es una muestra. Pero más aún, la palabra dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado. Reconcíliate con Dios. Oro porque el Espíritu Santo te dé esa convicción, te convenza de que eres pecador, de que has ofendido a un Dios 3 veces santo. Que te convenza y de que sepas de que sí, hay una vida después de esta. Si no, esto no se hubiese escrito. Nadie hubiese estado perdiendo el tiempo en esto. Porque hay una vida luego de esta, está escrito este libro. Porque hay una vida después de esta, Cristo vino y murió. Porque hay una vida después de esta, es que podemos recibir salvación. Porque si no hay otra vida después de esta, ¿salvarnos de qué? Por lo tanto, si hay una vida después de esta, que sí la hay, te pido, oramos para que el Espíritu Santo te convenza de pecado y vengas a Cristo en la mañana de hoy. Damos gloria a Dios por su palabra. ¿Y saben qué, hermano? No nos tardemos. A veces tenemos escenarios hostiles. El trabajo a veces es difícil. Pero ¿saben qué? Cuando el plan es de Dios, nosotros somos vasijas de barro. Nosotros somos inútiles. Inútiles somos. Pero cuando el plan es de Dios, Él utiliza lo más vil y menospreciado para salvar a la gente. Y eso somos nosotros. Gente común y corriente, con prejuicios, con situaciones, con ideas preconcebidas, envidiosos, celosos. Dios dijo, yo te quiero salvar. Pero para yo salvarte, tú tienes que estar convencido y el Espíritu Santo te va a convencer de que separado de mí no puedes hacer nada. Gloria a Dios por su palabra. Prediquemos el Evangelio en todo lugar, en todo tiempo. Y sigamos buscando la cosecha, porque la mies es mucha. Y el Señor Jesucristo ha orado y sigue orando por enviar obreros a su mies. Esa es la oración del Señor Jesucristo. Y yo sé que esa oración el Padre la ha escuchado y está siendo contestada. Vayamos y prediquemos el Evangelio desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos testigos. Sí, somos testigos. Somos testigos presenciales de tu amor, de tu misericordia. Somos testigos, Señor, porque no merecíamos solamente el infierno, el castigo eterno. Y somos testigos de que por tu gracia y por tu amor, tú nos has llevado de muerte a vida. Gracias, Padre, porque nosotros no tuvimos que hacer nada. Lo hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él se sacrificó y pagó por nuestra deuda, Señor. Ese sacrificio, muchas veces incomprensible, es el sacrificio perfecto. Te damos la gloria y la honra por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te pido, Padre, que si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que hoy sea día de salvación, que le des convicción de pecado, que reconozca que es pecador, que te ha ofendido a ti y que solamente a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Él puede ser salvo y reconciliarse contigo. Derrama gracia, Señor, sobre los que todavía no te conocen. Gracias, Padre. Bendice a esta iglesia, bendice a los hermanos y envíalos, Señor, a que sigan predicando de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.